La idea, por supuesto, es que en la etapa final de esta sesión de hoy, pues tengamos una etapa de preguntas y respuestas de 30, 40 minutos, el tiempo que ustedes consideren. Mi doctor Andrés, ya está en pantalla la diapositiva. Si me puedes confirmar, por favor. Me están viendo, escuchando y está en pantalla la diapositiva, ¿sí? Sí, señor. Súper. Demos inicio entonces, mis colegas, demos inicio. Primero que todo, darle las gracias al doctor Andrés. Es para mí un gran honor y un privilegio acompañarlos en la noche de hoy. Hemos estado hablando con el doctor Andrés hace varios meses sobre la posibilidad de hacer algo juntos y finalmente nos animamos a hacer esta conferencia de un tema tan interesante como es el tema del permiso de salida del país. El permiso de salida del país en el Estado colombiano es un asunto de enorme debate. Encontramos que hay básicamente la colisión de derechos de muchas personas aquí. Ya les voy a contar de qué se trata todo esto y por qué hay colisión de derechos. Y finalmente, los jueces de la República están en un gran embrollo cuando estamos haciendo reclamaciones legales para lograr el permiso de salida del país de un niño, niña o adolescente. Pero vamos hoy a hablar un poco sobre este tema interesantísimo, importantísimo, justamente de cómo se tramita, en qué escenarios yo puedo acudir, en qué escenarios puedo acudir, a dónde o a qué tema o a qué autoridad, porque ya les voy a contar todo ese asunto. Y es que tenemos que empezar a pensar en el caso práctico que llega todos los días a nuestras firmas legales, a nuestras oficinas, a nuestros casos, las personas que nos consultan. Usualmente la gente nos consulta diciéndonos normalmente, nos consultan diciéndonos dos situaciones posibles. Uno, papás, sobre todo, tristemente tenemos que decir a veces padres, no, muchas veces hay que reconocer que en el Estado colombiano, aunque nuestra Corte Suprema de Justicia en esa sentencia maravillosa de 2018 dijo que el ideal y el nuevo escenario maravilloso y magnífico para los niños debería ser la custodia compartida, pues tenemos que reconocer que hoy seguimos teniendo un muy alto porcentaje de custodias en cabeza de mamás y padres que pagan cuota alimentaria y ejercen su régimen de visitas. Esa es la práctica de la realidad que tenemos en nuestro país hoy. Dijo Corte Suprema de Justicia en esa sentencia magnífica de 2018 que la nueva realidad debería ser la custodia compartida, pero eso no es lo que está pasando. Entonces, en la práctica, vamos a pensar en un caso hipotético. Llega a nuestro despacho María diciéndonos varios posibles escenarios. María nos dice, quiero salir del país con mi hijo, con mi hija, y ese padre no está prestando o cumpliendo con sus deberes como padre. ¿Cuáles son sus deberes como padre? Ha dicho nuestra Corte Constitucional colombiana, en esa división magnífica que ha dado, ha dicho nuestra Corte Constitucional, pues que los deberes como padre o el conjunto de derechos y de deberes como padre están enmarcados dentro de ese concepto importantísimo de la patria potestad. Nosotros como padres y las madres evidentemente también tenemos primero la patria potestad sobre nuestros hijos. La patria potestad en el Estado colombiano, mis queridos colegas y amigos que están conectados a esta hora, pues no es negociable, no es renunciable. Se puede privar, se puede suspender, pero yo no la puedo negociar. Países como, por ejemplo, Venezuela, cosas que son bien interesantes y sorprendentes, cada régimen nacional tiene sus diferentes aristas. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que Venezuela es un país donde yo puedo renunciar a la patria potestad. Eso fue un tema que nos sorprendió bastante y hemos encontrado varios casos como ese. Pero países como el nuestro, pues tenemos un régimen donde yo tengo una fijación o tengo una patria potestad fruto simplemente de la paternidad o de la maternidad y una patria potestad a la que yo no puedo renunciar. Dentro de ese régimen de derechos y de deberes que ha dicho nuestra Corte Constitucional que están enmarcados dentro de la patria potestad, pues dentro de ese régimen de derechos y dentro de ese régimen de deberes hay uno de esos derechos que es el derecho a opinar por parte del padre o de la madre en relación a salir o no salir del país. Yo como padre o yo como madre tengo la posibilidad
de dar mi permiso o de negar mi permiso. Entonces les decía y les proponía que hagamos un ejemplo práctico de esos casos y esos ejemplos que nos ocurren y que nos llegan todos los días a la firma y a nuestras oficinas de abogados. Y es que llegan a nuestras oficinas de abogados las personas diciéndonos, hay varios escenarios. Posible escenario número uno, este padre no está presente en la vida del niño o esta madre. Hemos encontrado casos reales en la práctica en donde no es un asunto solamente del padre, también casos reales donde es la madre la que no está presente en la vida del niño. El hecho es progenitor, materno o paterno, no está presente en la vida del niño y yo como mamá o como papá quiero salir del país y ahí tenemos que entrar a revisar el segundo asunto. El segundo asunto es, ¿quiere usted obtener un permiso de salida permanente o quiere usted obtener un permiso de salida provisional? Porque estamos en dos escenarios totalmente distintos. Déjenme pasar aquí la diapositiva y volver un poquito atrás simplemente para darles esta definición, esta pequeña definición. ¿Qué es el permiso de salida del país o cómo lo podemos nosotros enmarcar? Pues el permiso de salida del país es uno de esos derechos establecidos dentro del régimen de patria potestad. Ha dicho nuestra Corte Constitucional, papá y mamá tienen patria potestad, a menos que se les haya privado o suspendido. Entonces, dentro de ese régimen de patria potestad, en esa lista de derechos, está un derecho que ya les manifesté y es el derecho a opinar, básicamente a autorizar o negar la salida del país. Perfecto. En el Estado colombiano, nuestra autoridad migratoria, Migración Colombia, es una autoridad que tiene la facultad y evidentemente la obligación, además, de controlar la entrada y la salida de los ciudadanos y de los ciudadanos extranjeros. Y básicamente, por supuesto, tiene la obligación de establecer en qué escenarios y bajo qué criterios puede otorgar o no o negar en ese momento del permiso de salida. Entonces, ¿qué pasa en este escenario que les estoy poniendo en el ejemplo donde mamá llega y nos dice, ese papá no aparece en la vida del niño, pero yo quiero un permiso permanente o no aparece en la vida del niño y yo quiero un permiso provisional? Vamos a tener que entrar a revisar porque cada caso es distinto y tiene caminos de solución diferentes. Entonces, en el ejemplo que les pongo, yo puedo empezar a hacerle propuestas a ese cliente, a ese usuario que llega a la oficina y me dice, este papá no está presente en la vida de los niños o esta mamá no está presente en la vida de los niños. Yo le voy a pedir al doctor Andrés que si hay algún comentario o alguna observación logística del audio o de algún tema, me lo escriba en el WhatsApp. Yo trato de estar viendo el WhatsApp porque aquí en la pantalla del móvil solamente puedo mirar la diapositiva. No tengo una forma de estar mirando la diapositiva y mirar lo que esté pasando en la conferencia. ¿Listo? Entonces les decía, esa mamá llega y nos dice un padre que abandonó sus deberes como padre y se niega además a dar un permiso de salida del país, ni provisional ni permanente, no quiere darme permiso del país. Ahí yo puedo ir al primer escenario de asesoría legal que le puedo proveer a ese usuario, a ese cliente que está llegando conmigo. Y es que nos dice nuestra norma colombiana, nos establece nuestra ley colombiana que hay un escenario en el que yo no tengo que buscar el permiso de salida del país. Y esto es muy interesante. A veces la solución al caso, más que irme a demandar en un proceso de demanda, un proceso judicial de permiso de salida del país provisional o permanente para residencia permanente, pues yo puedo ir dando la vuelta al asunto, ir a una demanda de privación o a una demanda de suspensión de patria potestad. Dice nuestra norma que a esos padres y a esas madres que tienen o que han sido privados de la patria potestad, no se les requerirá el permiso o no se les dará la posibilidad de opinar respecto a la salida o la negativa de salir a los niños, niñas y adolescentes. Primer escenario, mamá o papá llega y nos dice, hay abandono. Yo le puedo decir a ese cliente, vamos a ir al juzgado, vamos a reclamar en un proceso de permiso de salida del país, es un proceso judicial, el juez de la República va a decidir si otorga o no el permiso, pero segundo escenario, como hay abandono, pues yo puedo entonces acudir al proceso de privación de patria potestad, probar ese abandono y
Con eso, teniendo una sentencia ejecutoriada de privación de patria potestad, puedo ir a Migración Colombia en el momento de ir al aeropuerto y salir del país sin el permiso del padre. Vamos a empezar entonces a ubicarnos. Esa mamá me dice, quiero un permiso permanente. ¿Hay abandono? Reviso. ¿Tengo abandono efectivamente? Sugiero privación. Hay abandono total. Recordemos aquí un poquito, déjenme tocar este tema que es bien importante, mis apreciados colegas. ¿Cómo voy a poder lograr que se genere un resultado de privación de patria potestad? Nuestra Corte Constitucional colombiana ha sido clara en los criterios respecto al abandono, que es la causal principal y es la causal usual, no la única, pero la causal usual que utilizamos en estos procesos de privación de patria potestad, artículo 315 de nuestro Código Civil colombiano. El Código Civil establece que en el escenario del abandono yo puedo buscar la privación de la patria potestad. Y nuestro artículo 310 del Código Civil colombiano establece que en el escenario de la larga ausencia, hay otras causales. Hoy solamente me referiría a estas porque estamos enfocándonos en permiso de salida del país. Pero 315, chequen ustedes, mis colegas, allí están las causales de privación, y 310, allí están las causales de suspensión de la patria potestad. Tengo entonces yo los dos posibles escenarios. Nosotros hoy, desde la práctica, les puedo decir que tenemos muchos niños que han salido del país desde el trabajo de nuestro bufete de abogados, tenemos muchos niños que han salido del país usando ese requisito de la ley establecido en el artículo 110 de nuestro Código de Infancia y Adolescencia, donde básicamente de manera expresa se ha establecido que ese padre o esa madre que han tenido un proceso de privación de patria potestad o de suspensión de patria potestad, pues no podrán pronunciarse respecto a la salida del país de sus hijos. Esto es bien importante, mis apreciados colegas, porque muchas veces cuando nos consultan estamos pensando siempre en la única alternativa y es buscar el permiso de salida del país, buscar el permiso de salida del país con defensor, con comisario, ya hablamos de eso, porque eso tiene unos requisitos muy específicos, o buscar el permiso de salida del país por la vía judicial. Y resulta que yo tengo la figura de la suspensión de la patria potestad o de la privación de la patria potestad para lograr el mismo resultado, pero además logrando justamente que a ese padre o a esa madre que ha abandonado, por ejemplo, cuando uso la causal de abandono total, pues que se le quiten todos sus derechos. Pero además, la magia de la privación de patria potestad, que se le conserven todos sus deberes. De modo que ese padre sigue siendo padre, en eso tenemos que ser muy claros con nuestros clientes, sigue siendo padre, no hay una modificación en la filiación, no hay una modificación en los apellidos, pero ese padre pierde sus derechos. Ahí nos metemos en otro tema de alta complejidad y es que la Corte Constitucional dijo en los diferentes pronunciamientos que ha hecho que la patria potestad, los derechos y los deberes, cuando hizo ese conjunto de derechos y deberes, puso en la lista de los deberes, por ejemplo, las visitas. Yo no sé, mis queridos colegas, si ustedes sabían que las visitas no son un derecho del padre. Las visitas, desde la clasificación que ha establecido Corte Constitucional colombiana, con absoluta claridad, de manera expresa, en la jurisprudencia lo ha dicho varias veces, las visitas no son un derecho, son un deber. Y por lo tanto, ahí nos metemos en otro tema que no quiero tocar hoy porque tendríamos que hacer otro seminario o otra conferencia para que hablemos única y específicamente de la patria potestad. Las visitas, mis queridos colegas, no son un derecho. Las visitas, como la custodia, son un deber del padre y de la madre. Y por lo tanto, visitas y custodia no se pierden en privación de patria potestad. Algún día debatimos eso porque es muy interesante. Hemos ganado casos con estas discusiones interesantísimas, pero les estoy diciendo una cosa que es bien de loco, ¿cierto? Patria potestad implica pérdida de derechos y por lo tanto yo pierdo el derecho a opinar respecto a la salida. Pero del análisis y de la conclusión que tomó Corte Constitucional colombiana en diferentes pronunciamientos, patria potestad implica pérdida de derechos, pero conservación de deberes. Sigo teniendo el deber de pagar cuota alimentaria. Hasta ahí eso es muy entendible, pero resulta que Corte Constitucional dijo custodia y visitas es un deber de los padres. No quiero que profundicemos hoy ahí, dejémoslo para las preguntas, dejémoslo para otro evento porque es un tema de complejidad y de discusión muy interesante, pero quiero decirles que esa es
Eso es en la práctica, mis colegas. Yo les hablo desde la práctica porque estamos afortunadamente en el litigio todos los días. Les hablo desde la práctica. Entonces, mis colegas, patria potestad, privación o suspensión me da a mí la posibilidad de decirle a mi cliente, la señora María, como ese padre abandonó, pues entonces podemos ir por la vía de la privación a la suspensión y lograr el resultado, permiso de salida del país. Ahora, tenemos también que pensar en los dos diferentes escenarios, porque son escenarios bien distintos, cuando yo estoy en un permiso de salida del país permanente versus cuando yo estoy en un permiso de salida del país provisional. Ese padre o esa madre que quiere ir a los Estados Unidos a Disney, casos reales que uno se encuentra todo el tiempo, o a Ecuador o a visitar a los abuelos, todo tipo de casos uno se encuentra, ese padre o esa madre que quiere llevar a su hijo a un permiso provisional está en un escenario legal totalmente distinto frente a esa madre o ese padre que quiere llevar a su hijo a un permiso de salida o a una salida del país permanente. Estamos en un escenario totalmente distinto. María llegó a la oficina, ya nos contó abandono, ya le dimos la asesoría, déjenme quitar esto aquí de la pantalla, mis colegas, ya le dimos la asesoría en relación con abandono y si hay abandono vamos a suspensión o vamos a privación. Privación, abandono total, esa es la clave de la privación de patria potestad, abandono total, y el abandono total se clasifica en abandono total de carácter emocional y abandono total de carácter económico. Tengo las dos, tengo la posibilidad de una privación. Es injustificado, evidentemente, debe ser injustificado. Esa persona eligió, no tiene ningún sustento, ninguna justificación para haber hecho ese abandono. Eligió abandonar. Allí tengo privación. Suspensión, larga ausencia y las restantes causales en el artículo 310. Tengo una sentencia ejecutoriada de privación, me salto el tema del permiso, voy a Migración Colombia al aeropuerto y salgo del país sin tener que pedirle permiso ni tener que probarle absolutamente nada más a Migración Colombia. Hay un temita allí adicional solamente para tocarlo y es que hay un comentario, y nos lo han preguntado de hecho, en relación a si la anotación de privación de patria potestad debe estar en el registro civil de nacimiento. Debe aparecer la anotación de que frente a este niño ha habido una privación de patria potestad. Desde mi criterio, y considero que es el criterio de la ley, no es una obligación. No es una obligación, desde mi criterio, y considero que es el criterio de la ley. De hecho, hay un pronunciamiento jurisprudencial reciente en donde justamente Corte Constitucional habló en relación a el exceso ritual manifiesto al pedirle a un padre que tenía que entregar copia auténtica de la sentencia para este tipo de temas de permiso de salida del país. Y entonces Corte Constitucional me ha dado la razón en el sentido de decir, hay que ser un poco, hay que garantizar derechos, aquí le estamos garantizando derechos al padre, pero también tener un grado de flexibilidad. Me parece a mí que es lo que Corte orienta, hacia donde se orienta nuestro derecho moderno. Me gusta mucho lo que está pasando, prevalencia de la realidad sobre la forma, que es un principio del derecho laboral que es básico, pero eso está extrapolándose a otras áreas del derecho, prevalencia de la realidad, de los requisitos, de lo que está pasando en la realidad respecto a lo que yo tengo en los papeles. No quiero meterme tampoco en esa discusión, se puede debatir, y si usted no quiere tener problemas, pues asegúrese de tener la anotación de la privación de patria potestad en el registro civil del nacimiento del niño y se presentará con eso y la sentencia ejecutoriada al momento del permiso de salida del país. Perfecto. Vamos a pensar en otros posibles escenarios porque ocurren diversos y múltiples escenarios todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a cambiar de escenario y vamos a pensar en el escenario en donde esa cliente María o esa posible cliente María llega con nosotros. Quiero, señor abogado, permiso de salida del país. Esperen un segundo. Bueno, creo que me estaban escribiendo acá, pero ya está bien. Entonces, vamos a pensar en otro posible escenario, casos reales. Yo les hablo de muchos casos reales porque esto es interesante verlo desde la práctica, mis colegas. Casos reales. Esa mamá que nos dice, voy a salir del país o ya vivo fuera de Colombia, pero llevo años sin poder, esto es un caso real de hecho que atendimos, llevo años sin poder retornar al país porque tengo enorme preocupación de que el padre me vuelva a impedir la salida o intente impedirme la salida. Aquí nos encontramos con un asunto interesantísimo y esto es un tema
frente al que yo me he encontrado que hay bastante desconocimiento. No debería haberlo, no es un asunto de mucha complejidad. Y es que el artículo 110 del Código de Infancia y Adolescencia establece que los menores que tengan residencia permanente y habitual en el exterior y que esa residencia permanente y habitual sea superior a un año, ese niño, niña o adolescente, esto es complejísimo y esto es delicado, ese niño, niño o adolescente no requiere autorización o permiso de salida del país cuando decida retornar a su país de residencia permanente o habitual. Mucho ojo con esto. Niños, niñas y adolescentes radicados en el exterior, en un país extranjero, que tengan residencia permanente y habitual por más de un año, cuando ingresen al país y vayan a salir, no requerirán permiso de salida del país. Ahora, ¿dónde nos encontramos con dificultades? Cuando yo voy al momento de presentarme en Migración Colombia y Migración Colombia me pide requisitos. Este artículo del Código de Infancia y Adolescencia, que les invito a revisarlo, me dice de manera muy somera, no de manera muy clara, pero Migración Colombia lo está aplicando, digamos, de manera un poco más rigurosa, y dice que yo debo tener dos cosas para poder probar esto. Uno, debo tener una constancia emitida por el cónsul donde yo, en la ciudad donde yo vivo, tengo esa residencia permanente o habitual. Y tenemos casos en donde obtener ese documento es toda una odisea, porque ustedes saben que tenemos algunos países del mundo y algunas ciudades del mundo donde nuestros cónsules y embajadores tienen todo tipo de dificultades logísticas, por no decir otras cosas. Pero ese es el primer requisito, tener esa constancia, ese certificado de residencia. Pero el segundo requisito, y ahí es donde hemos tenido casos de altísima complejidad y cosas donde uno empieza a encontrar ese tema justamente del exceso ritual manifiesto, ese tema de pedir más requisitos, incluso de los mismos requisitos de la ley, y es que como está redactado hoy ese artículo del código, da a entender como si esa persona tuviese que tener custodia total en su nombre o en su cabeza. Y entonces ahí nos metemos en discusiones complejísimas, como por ejemplo, ¿y qué pasa si cuando lo que tenemos firmado es una custodia compartida? ¿Puede Migración Colombia opinar si esa madre que se presenta ante Migración Colombia prueba con contundencia que ese niño o niña tiene residencia permanente y habitual fuera del país, pero tenemos la dificultad de que tiene, por ejemplo, un régimen de custodia compartida, que fue lo que se firmó cuando salió, en el momento que salió o antes de salir? ¿Cómo resolvemos esos conflictos? Segundo escenario, casos reales en donde ese niño ni adolescente lleva años en el extranjero, no viene al país por el miedo, casos reales que hemos encontrado, el miedo a que el padre niegue o el miedo a que el padre se oponga o genere algún tipo de dificultad para la salida. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con el escenario, con la posibilidad de que esa persona está fuera del país y nunca ha regulado la custodia. Estos son casos reales. Y si el código me dice o me insinúa que yo debo tener una custodia regulada, ¿cómo resolvemos ese asunto? Porque la custodia de hecho, que es mi niño vive conmigo, mi hija, mi hijo, mi hija, mis hijos viven conmigo, pero no tengo un documento que diga custodia en cabeza de mamá o custodia en cabeza de papá. Casos reales que nos hemos encontrado, mis colegas. Entonces, en ese tipo de casos, pues definitivamente tenemos grandes problemas. Y en la teoría y en la práctica, lo que está exigiendo hoy Migración Colombia son esos dos requisitos que ya les comenté. Pero segundo escenario posible, entonces María nos contacta, tiene una consulta legal virtual con nosotros y nos dice, vivo fuera del país, quiero entrar y salir, ¿qué puedo hacer? Y ahí está la solución del asunto. Perfecto. Segundo escenario, ya hablamos del escenario del padre o madre que abandona, ¿cierto? Ya hablamos del escenario del padre o madre que tiene su hijo fuera del país, quiere retornar para visitar, pero tiene residencia permanente y habitual fuera del país. Vamos a hablar de un tercer escenario, perdónenme un segundo, vamos a hablar de un tercer escenario, y es el tercer escenario donde empezamos a encontrar mayor complejidad. Y es el escenario en donde yo tengo una pareja que está separándose o que ya se separó o que lleva incluso años donde ya hubo una terminación de su vínculo de pareja. Y en ese tercer escenario, pues yo me encuentro a un papá y una mamá que de hecho son muy buenos padres,
ya no estamos frente a un escenario de abandono. Entonces, otra vez el ejemplo. Nuestra cliente María o nuestra futura cliente María viene y nos dice, papá es un papá responsable. De hecho, casos reales también que hemos atendido, es un papá que tiene custodia compartida o en el documento legal o en la práctica, porque es un papá que recoge a los niños todas las semanas y se los lleva 3, 4, 5 días, los regresa el lunes siguiente, se los vuelve a llevar el jueves, o sea, casi que tienen un régimen compartido, casi que tienen un régimen compartido. Ayúdenme con el volumen, por favor. Casi que tienen un régimen compartido porque comparten la totalidad del tiempo casi que en porcentajes igualitarios, 50-50, que es lo que es al final una custodia compartida. Entonces, mis queridos colegas, ahí yo me enfrento al caso más difícil. Una madre y un padre donde los dos tienen un absoluto cumplimiento de sus derechos y deberes frente a sus hijos, una madre y un padre, casos reales en donde incluso el padre está debatiendo una custodia compartida o a veces incluso debatiendo una custodia total en favor suyo. Y esa madre nos dice, sin embargo, mi decisión de vida, mi decisión personal es salir del país. Y el caso más difícil de todos, definitivamente, el escenario más complejo, pues el escenario de la residencia permanente. Señor juez, señor abogado Jimmy, yo quiero irme del país a vivir, casos reales, a Japón, no, perdónenme, a Corea del Sur. Acabamos de sacar un caso así. Quiero irme a vivir a Corea del Sur con mi actual pareja, mi nueva pareja, mi esposo coreano, y llevarme a mis hijos de mi anterior relación de pareja. Entonces nos encontramos con la enorme y gigantesca dificultad. Ok, perfecto, es un padre que abandonó, ya vimos el caso, privación, suspensión. Segundo, vamos en un permiso provisional, voy en un permiso provisional. Perfecto, puedo ir al juzgado en un proceso judicial y voy a pedir y a debatir ese permiso provisional. Pero, ¿cómo manejamos el asunto de ese padre que es buen padre y se está pidiendo un permiso de salida para residencia y es el escenario en el que estamos en este momento? Y allí entonces nos encontramos la situación de solamente puedo lograr permiso de salida del país si ese padre de manera voluntaria otorga el permiso. Separemos ahora los escenarios y es que una cosa, mis queridos colegas, es el permiso de salida del país provisional. ¿Listo? Ese papá se le pide, otorgue un permiso para llevar al niño, a la niña o a los niños a Disney. Y ese papá otorga el permiso, se hace un permiso notariado, es un permiso donde ese padre simplemente hace su presentación personal y firma allá en la notaría, o se puede hacer, esto también es interesante, tal vez no tengo una diapositiva de eso, hablemos de eso en este momento, o se puede hacer una escritura de permiso permanente de salida del país. Pero aquí tenemos que aclarar algo supremamente importante, mis colegas. La escritura del permiso permanente de salida del país no es y no implica un permiso para residencia. Tenemos que diferenciar, mis colegas. Yo puedo otorgar permiso de salida del país a través de un documento, no pueden encontrar súper fácil, busquen en internet permiso de salida del país, formato Integrity Legal, y ahí les aparece súper fácil, lo pueden encontrar súper fácil, hay muchos lugares incluso para descargarlo. Ese permiso de salida del país solamente se le hace presentación personal, tiene un requisito importante y es que se debe otorgar dentro de los 30 días del viaje. Si yo lo otorgo 2 meses, casos que nos hemos encontrado, la cliente me dice, vamos a hacer un permiso de salida del país, lo otorgaron en el mes de enero, pero el niño va a salir en mayo. Y ese papá, incluso hemos visto casos, ese papá que otorgó el permiso en enero ya se fue del país. Ese permiso del país, Migración Colombia no le va a permitir a ese niño la salida con un permiso que tenga una vigencia superior a 30 días. Entonces, en ese tipo de casos es en donde pensamos en la posibilidad de una escritura pública de permiso de salida del país. Y decimos que es un permiso permanente en el escenario en que yo no tengo cada vez que quiera salir, tengo que volver a buscar al papá y volver a pedirle la firma. ¿Sí? Esa es la diferencia del permiso que yo otorgo yendo a notaría y haciéndole presentación personal, el formato que ya les comenté que lo pueden descargar en nuestra página web de Integrity Legal. Buscan en Google, permiso de salida del país, Integrity Legal, formato o PDF. Ahí de una les va a salir, está súper fácil de descargar. Ese es el escenario en donde yo, dentro de los 30 días antes del viaje,
papá y mamá voluntariamente firman, no hay ninguna dificultad y el niño sale con el otro progenitor o incluso papá y mamá los dos firman y el niño sale con un abuelo, con una abuela, con una tía. Eso es perfectamente posible y es perfectamente legal. El otro escenario que estamos tocando es el escenario cuando yo requiero otorgar un permiso y no voy a estar en los 30 días antes del viaje. Pues lo puedo hacer con escritura pública o cuando yo salgo constantemente del país y quiero tener un permiso permanente. El permiso se otorga por escritura pública, pero tiene varias características. La primera, ya lo dije, es un permiso que se llama permanente porque no lo tengo que volver a otorgar, volver a otorgar, volver a otorgar, pero no quiere decir para salida permanente o para residencia. Mucho ojo, mis colegas. Segundo, doctor Andrés me escribe cualquier cosa en el WhatsApp, si me están escuchando bien y cualquier cosa, ¿listo? Segundo, ese permiso de salida del país con escritura pública tiene una característica extremadamente importante, mis colegas, que no podemos perder de vista. Se llama permanente porque no requiero que el papá venga otra vez a firmar, otra vez a firmar, otra vez a firmar. Eso no quiere decir que sea perpetuo. Resulta que si ese padre en cualquier momento, son cosas incluso que los usuarios no saben, van y otorgan el permiso por escritura pública y entonces después están consultando cómo revocarlo. Ese permiso de salida del país es revocable en cualquier momento. Ese padre o esa madre cambiaron de opinión y quieren revocar ese permiso, lo pueden hacer en la misma notaría. Resulta que cuando la mamá va a salir con la escritura pública de permiso del país o el papá va a salir con esa escritura pública, tiene que cumplir un requisito que es muy importante, tienen que saberlo mis colegas, y es que esa escritura pública yo tengo que ir a la notaría donde se otorgó y obtener una constancia de que no ha sido revocada. ¿Listo? Esa es la clave del permiso de salida del país con escritura pública. Creo que nos van quedando claros algunos temas. Volvamos ahora entonces al escenario. Ya hicimos el escenario donde papá, buen papá, pendiente, incluso con custodia compartida o debatiendo o interesado en una custodia compartida, un papá que cumple con todos sus deberes, paga su cuota a tiempo, hace sus visitas, incluso quiere más tiempo con los niños, pues o permiso voluntario, ya lo explicamos con las dos figuras que ya les he comentado, o tendré entonces que irme a la parte difícil de todo este asunto, que es el permiso por la vía del juzgado. ¿Listo? Ir a reclamar un permiso de salida por la vía del juzgado. Quiero saltarme un poquito antes de continuar con el tema del juzgado. Perdonen mis colegas. Antes de continuar con la vía del juzgado, yo quiero saltarme un poquito para que hablemos, porque el juzgado es el caso difícil. Entonces vamos a cerrar esta conferencia de hoy hablando del caso difícil, del caso donde verdaderamente encuentro dos contrapartes, un papá impecable peleando por custodia, que no quiere que el niño se vaya porque implica evidentemente un quebrantamiento en algún grado de la relación paterno-filial, evidentemente lo implica. La mamá, que tampoco le podemos impedir desarrollar su proyecto de vida, que tiene el interés y el deseo de ir, que ya se casó, incluso casos reales, pues yo tengo que pensar en unos mecanismos de solución posible y la ley tampoco me puede dejar a mí maniatado, ni a la mamá ni al papá. Son casos muy difíciles, mis colegas. Voy a saltarme y ya volvemos a tomar ese caso y voy a saltarme para que hablemos de otra posibilidad de permiso de salida del país, que es la posibilidad de ir ante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pedir justamente dentro de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues hacer una petición de permiso de salida del país. ¿Cuándo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede otorgar permiso? ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica? Una cosa dice el código, otra cosa nos hemos encontrado en la práctica. Cuando esto se hace para bien de los niños, me parece bien, hay que ser cuidadosos, pero a veces lo que nos hemos encontrado es que las entidades empiezan a poner más requisitos incluso que los mismos requisitos que pone la ley. O a veces nos hemos encontrado incluso casos en donde se le ha dado información a padres o a madres que cuando uno va a la práctica no es información de la ley, es información del criterio del defensor de familia. Yo cuando voy a ICBF me encuentro un defensor de familia que toma decisiones en relación con los niños, niñas y adolescentes y a veces se están tomando algunos criterios en los que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Listo, mis colegas. Gracias a mi doctor Jorge
que ya les acaba de publicar en nuestra comunidad de educación legal un modelo de permiso de salida del país. Gracias, mi doctor Jorge, está muy chévere. Súper. Continuemos entonces. ¿Cuándo ICBF y cómo hago ante ICBF una gestión de permiso de salida del país? ICBF, hay una cosa que es el criterio de la ley, ya les dije, otra cosa es el procedimiento, y a veces algunos requisitos que pareciera ser que se adicionaran por parte de nuestra autoridad central, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El procedimiento estándar para yo poder hacer una reclamación o una solicitud de permiso de salida del país con ICBF, pues tiene unos pasos básicos. Yo tengo que estar legitimado, evidentemente. No puede ir cualquier persona a pedir permiso de salida del país. No puede ir cualquier persona a negarse. Por supuesto que la filiación, el vínculo filial, la paternidad o la maternidad es lo que me da la posibilidad de opinar respecto a la salida del país. Podría ser escuchado en una reclamación o en una discusión de permiso de salida del país unos abuelitos, por ejemplo, que tuvieran la custodia. Evidentemente sí, no pueden de manera determinante opinar sobre la salida del país. Sin embargo, si tuvieran la custodia, pues tiene que haber una razón por la cual la estén ejerciendo. Y esa razón podría ser casos que nos encontramos. Una madre que entregó la custodia a los abuelos en algún momento por algún escenario. Una madre que se fue del país, dejó a los niños con abuelos, ahí empezamos a tener problemas, y ese padre quiere venir a reclamar y quiere llevarse a los niños, escenarios reales que ocurren todo el tiempo. Pero básicamente hay que revisar el tema de la legitimación para poder hacer esa reclamación. Teóricamente, las únicas dos personas que pueden opinar sobre la salida del país de un niño ni adolescente es papá y mamá. Casos excepcionalísimos, cuando un familiar tiene custodia debido a un proceso, por ejemplo, de restablecimiento de derechos, un PART, proceso administrativo de restablecimiento de derechos, o debido a un acuerdo que en algún momento hicieron las partes, se le otorgó custodia a un tío, una tía, eso es real, eso se puede hacer, se le otorgó custodia a un abuelo, a una abuela, diferentes circunstancias que se pueden presentar. Debería ser escuchado, para concluir ese asunto, debería ser escuchado esa persona que tuviese una custodia que no es papá y mamá en un asunto de permiso de salida del país, debería ser escuchado, tanto por Bienestar Familiar, ICBF, Defensor de Familia, como por Juez de la República. Esa persona tiene un interés no un interés él respecto al niño, él es la persona que salvaguarda los derechos del niño, por lo tanto tiene que ser escuchado. Estos procesos, tengamos en cuenta mis colegas, giran en torno, todo este asunto gira en torno y específicamente se refiere a la salvaguarda de derechos de sujetos de especial protección constitucional que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Toda esta normatividad, todos estos debates legales, toda esta jurisprudencia está pensada para finalmente eso, salvaguardar derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso, cuando yo voy a pedir permiso de salida del país, yo reviso, abandono. La forma de salvaguardar los derechos de un niño cuando ese niño ha sido víctima de abandono, pues es privando o suspendiendo. La forma de salvaguardar los derechos del libre desarrollo de la personalidad de un niño que quiere salir del país y el padre se niega arbitrariamente a dar un permiso temporal, porque cuando el permiso es permanente para residencia, pues me parece que es razonable que un padre tenga miedo o se niegue o no quiera una salida permanente de un hijo. Un padre que ama a su hijo, pues no va a ser fácil entregar un permiso para que el niño se vaya y ya. Pero cuando es un padre que ha abandonado o cuando es un padre que por un capricho no quiere dar un permiso de 10 días para que ese niño salga, pues es evidente que no tiene una razón real de peso, sino que es un asunto caprichoso la razón por la que no niega ese permiso de salida del país. Por eso hay que revisar cada caso para yo poderle sugerir a ese cliente cuál es el mejor camino en el que le puedo acompañar o en el que le podemos gestionar, ¿cierto? Bueno, entonces vuelvo, mis apreciados colegas, legitimación. Segundo, hago una solicitud al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e inicio una gestión e inicio un trámite. La teoría legal establecida en nuestro Código de Infancia y Adolescencia es que el defensor de familia solamente tiene una limitación o una posibilidad de otorgar el permiso de salida del país, solamente tiene una posibilidad que está establecida en la norma y es en 3 posibles escenarios. Casos especiales en los que el defensor de familia puede otorgar el permiso de salida del país. 1. El defensor de familia, mis colegas, puede otorgar el permiso de salida del país en el escenario de la representación deportiva que va a dar o que va a hacer un niño, niña o adolescente en representación de nuestro país.
Niño, mi caso, les cuento mi caso. Mi hijo fue campeón nacional, campeón panamericano, campeón continental de ajedrez, y si mamá o papá se hubiese negado a dar el permiso, pues un juez de la República podría otorgar, perdónenme, un defensor de familia, excúsenme, podría otorgar el permiso de salida del país independientemente de que el padre o la madre se quisieran negar. ¿Por qué? Porque es uno de los casos especiales establecidos en nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Caso número 2, en donde el defensor de familia, sin mucha discusión, puede otorgar el permiso de salida del país. Espérenme un segundo, mojo la palabra, mis colegas, excúsenme. Caso número 2, situaciones o escenarios de educación. Mi hijo va a hacer representación de un concurso que se ganó en su colegio de robótica. Eso no lo hemos visto. El padre se niega caprichosamente. El defensor de familia puede otorgar el permiso de salida del país. Ahí nos metemos en una dificultad grande, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en colegios de calendario B que tienen excursiones en los cierres del año o en la mitad del periodo. Casos que nos hemos encontrado, una excursión a China. Eso es real, eso pasa en nuestro país. Entonces ese niño ni adolescente necesita viajar a China o va a viajar a China dentro de una actividad educativa, pero cuando nos vamos a revisar en detalle en qué consiste ese viaje, pues es una excursión, es programada por el colegio, es un tema educativo, pero nos metemos en una discusión bien grande, sobre todo en los padres o las madres que debaten o que discuten respecto a quién asume y cómo asume el gasto. Pues no será competencia ni será un asunto relevante para el defensor de familia discutir o revisar quién asume o si no asume o si asume el gasto. Eso no será relevante, pero mis apreciados colegas, son cosas que nos encontramos en la práctica. Muchas veces que el padre se está negando a dar el permiso, no porque no quiera que el niño o la niña viaje, sino porque no se ha podido poner de acuerdo con la mamá del niño o la niña en relación a cómo se van a manejar los gastos de ese viaje. Son casos reales que uno se encuentra. Listo, continuemos. Tercer escenario posible donde el defensor de familia puede otorgar con base en la ley el permiso de salida del país. Y es el escenario, mis queridos y apreciados colegas, de los temas médicos o los temas de salud. En los escenarios y en las situaciones de salud, el defensor de familia, pero incluso aunque el padre, el otro progenitor, padre o madre, se opusiera, el defensor de familia puede otorgar permiso de salida del país en esos tres escenarios. ¿Puede el defensor de familia otorgar permisos de salida del país para residencia permanente en otro país? El ejemplo que hemos usado. La mamá se casó con un ciudadano americano, quiere llevarse a sus hijos o a su hijo o a su hija a Estados Unidos a radicarse de manera permanente. ¿Puede el defensor de familia en ese caso otorgar permiso de salida del país? ¿Amparado en la ley? No. ¿Dice nuestro Código de Infancia y Adolescencia que puede hacerlo? La respuesta es no puede hacerlo, no está puesto en la ley. ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica? Les voy a contar lo que nos hemos encontrado en la práctica. Nos hemos encontrado, mis apreciados colegas, en la práctica, casos en donde los defensores de familia han convocado al padre, le han presionado, le han dicho que ellos van a dar el permiso si usted no lo da, y el padre voluntariamente termina dando el permiso. ¿Pueden los defensores hacer esto? Teóricamente no. A veces uno entiende que hay casos bien injustos donde es absolutamente evidente que la negativa del padre es una negativa caprichosa, pero conforme a la ley, los defensores de familia en el Estado colombiano pueden otorgar permiso en esos escenarios que ya hemos comentado. La competencia del defensor de familia, la competencia es una competencia de carácter territorial, es decir, que yo no puedo pedirle permiso de salida del país al defensor o hacer una gestión de permiso de salida del país del defensor desde Bogotá cuando mi residencia habitual es o mi domicilio es la ciudad de Barranquilla. En eso hay que ser muy cuidadosos. Hemos visto casos de ese tipo. Un segundo asunto, mis colegas, el defensor de familia no está frente a un escenario especial de los que ya hemos comentado. El defensor de familia no está frente al escenario especial de los tres escenarios que ya les hemos comentado. ¿Puede aún así el defensor hacer algún tipo de gestión para facilitar ese permiso de salida del país, convocar a papá y a mamá? ¿Puede hacer algún tipo de gestión? La respuesta 100% es sí. El defensor de familia, de hecho, no solo puede,
El defensor de familia debe hacer esa gestión. ¿Qué puede hacer? Nuestros defensores de familia hoy tienen competencia para convocar audiencias de conciliación en salvaguarda de los derechos y deberes que tiene papá y mamá en relación con sus hijos. Eso quiere decir que el defensor de familia puede convocar al padre o a la madre para invitarlos a conciliar un asunto de permiso de salida del país. Puede obligarlos. Si está en los 3 escenarios, puede decidir. Si no está en uno de los 3 escenarios, no los puede obligar. Mucho ojo con eso. Perfecto, mis apreciados colegas. Continuemos. Volvemos entonces al tema del permiso temporal versus el permiso permanente. Y ahí es donde entramos en el gran conflicto y en el gran debate, y por eso les dije que quiero dejar para que vayamos llegando al cierre con el caso complejo, que es el caso, mis colegas, de esa persona que tiene interés real en su hijo y no quiere que haya un rompimiento o que no haya ningún tipo de situación frente a sus derechos y sus deberes con su hijo, porque es un padre cumplidor, es un padre que está presente realmente en la vida de ese niño, cumple con su cuota, cumple con sus visitas, incluso como ya les comenté, a veces están reclamando incluso una custodia compartida. Vamos a hablar entonces ahora, no sé cuánto tiempo nos queda. Mi apreciado doctor Andrés, me dices por favor en el interno cuánto tiempo tenemos, mi querido doctor Andrés, para que seamos respetuosos de ese tema de tiempo y de agenda. Pero entonces estoy frente al escenario de permiso de salida del país temporal o permiso de salida del país permanente. Permanente es para residencia permanente, pero otorgado, vamos a hablar ahora del permiso que se otorga a través del proceso judicial. Entonces, ¿cómo gestiono yo y cómo voy a buscar el resultado de obtener un permiso de salida permanente? ¿O cómo puedo obtener yo un permiso de salida de carácter temporal, provisional, ante el juez de familia? Y hablemos entonces de esta situación cuando definitivamente el padre se niega, no puede utilizar ninguna de las otras alternativas que ya les he comentado, y entonces me toca pensar o me toca contemplar la posibilidad de acudir al juez de familia. ¿Cuándo puede el juez de familia pronunciarse en relación con el permiso de salida del país? ¿En qué escenarios puede el juez de familia pronunciarse? Pues simplemente el juez de familia se pronuncia en el escenario en el que papá y mamá definitivamente no pueden llegar a un acuerdo, no hay posibilidad de privación o suspensión de patria potestad y no estoy en un escenario en donde el defensor pueda conceder ese permiso. ¿Cuándo entonces voy al juez? En ese escenario, cuando no hay acuerdo y es un padre que está cumpliendo con sus deberes y con sus derechos, por supuesto. Ahí voy y ahí me enfrento a dos posibles escenarios, los que están ustedes viendo en pantalla. El escenario donde el padre dice, yo simplemente quiero llevar a mi niño a donde sus abuelos en Perú, casos que hemos visto, quiero llevar a mi niño a Disney, ¿cierto? Y lo único que estoy pidiendo es un permiso de salida del país de 20 días. Ya el padre ha dado muchas veces el permiso, o la madre ha dado muchas veces antes el permiso, pero esta vez, como tuvimos un conflicto personal, pues ahora se niega a dar permiso. Esta vez no nos quiere dar el permiso, pero ya hemos salido muchas veces del país, el papá siempre dio el permiso, y esta vez de manera arbitraria y caprichosa, a pesar de que es un permiso temporal, este padre se niega a otorgar el permiso de salida del país. Cuando yo estoy frente a la situación de un permiso de carácter temporal, un permiso para vacaciones, un permiso para una visita, yo estoy en un escenario que es relativamente sencillo. ¿Qué dificultad tengo? Que tengo que acudir al juez de la República en un proceso judicial, en una demanda, tengo que hacer todo mi procedimiento, notificar al padre o la madre que es la que está demandada porque no quiere otorgar el permiso, agotar todo el paso a paso del proceso y esperar la asignación de una fecha de audiencia, agotar la etapa de conciliación dentro de esa audiencia y someterme a que el juez emita una sentencia para obtener el permiso de salida del país. ¿Cuál es la viabilidad de obtener un permiso temporal por vía judicial? La viabilidad es alta. La viabilidad es bastante alta. ¿Por qué? Porque el juez simplemente lo que va a hacer es hacer una revisión,
Evidentemente los jueces tienen que hacer una revisión del nivel de riesgo de que la madre o el padre decidiera retener al niño. Ahorita les voy a hablar muy brevemente sobre la posibilidad de el proceso de restitución internacional de menores que todos los padres y madres, a ver, denme un segundo si yo puedo. Miren, aquí puedo aumentar el brillo de esto. Perdónenme, mis colegas. Yo puedo, en todos los casos, tengo la posibilidad de hacer una reclamación legal cuando un padre o una madre se fue con un permiso de salida temporal y lo convirtió arbitrariamente, sin consultarle a nadie, lo convirtió en un permiso temporal, es decir, retiene al niño en el exterior o se queda con el niño en el exterior. Hay que revisar el caso y estaríamos frente a una posibilidad, yo ahorita les hablo un poco de eso, del proceso de restitución internacional de menores. Pedir, ya les explico en qué consiste el proceso de restitución rápidamente. Listo. Entonces, escenario. Permiso, estoy pidiendo permiso temporal, es un buen padre, no tengo privación, suspensión, pero quiero definitivamente llevar a mi niño a unas vacaciones o quiero llevarlo a cualquier X actividad, defensor tampoco puede dar el permiso. ¿Qué hago aquí? Vamos a la vía judicial. Problema de esta vía, viabilidad, ya lo dije, alta. Problema, el tiempo, mis queridos colegas. No es usual, no es muy usual, denme un segundo. No es muy usual, mis apreciados colegas, que yo convoque o que yo planifique, más bien, perdónenme, no es muy usual, no es normal que yo planifique un viaje a vacaciones un año antes. Yo quiero viajar a las vacaciones de 2025, junio, y yo desde ya hago todo el plan y voy y pido el permiso al papá. No, eso no es usual. Lo usual es que yo quiero hacer el viaje y lo planifico con 2 o 3 meses de anticipación y ahí tenemos el gran problema del permiso de salida del país temporal ante juez de la República y es la duración del proceso. Hemos tenido casos reales en donde en 8 meses hemos obtenido una sentencia, donde el juez hizo una valoración de riesgo, donde el juez hizo una valoración. Tengamos en cuenta, mis colegas, que yo hablo de una valoración del riesgo, pero esto no estoy hablando de un criterio técnico que el juez tenga que tener en cuenta. Lo que pasa es que es lógico y es razonable que si la mamá está diciendo, este papá retuvo al niño en tal país, este papá ya hizo tal intento de salida, este papá ya hizo esto, ya hizo aquello, ya hizo lo otro, pues es razonable que el juez haga una inferencia lógica y diga, ¿será que en este caso podría haber un grado de riesgo? Yo no estoy diciendo que debamos presumir la mala fe cuando vamos a un proceso de estos. Son cosas distintas, ¿cierto? Son cosas distintas. Nuestro Estado colombiano, nuestra Constitución política colombiana, nuestro bloque de constitucionalidad nos habla enfáticamente y nos habla todo el tiempo de la presunción de la buena fe. Yo no puedo andar presumiendo la buena fe. Ese papá quiere salir con el niño. Yo no puedo presumir que va a salir del país con el niño con la intención de retener al niño afuera o con la intención de quedarse o viceversa, mamá va a salir y yo estoy convencido que es así, eso yo lo tengo que probar, por lo menos proponerle al juez la posibilidad de que pueda hacer inferencias lógicas de situaciones que ya se han presentado, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, mis colegas. Entonces, escenario del permiso temporal es viable, problema el tiempo. Vamos a pensar ahora en el escenario del permiso permanente, el permiso para residencia habitual. Y es que ahí es donde nos enfrentamos a la gran dificultad de estos procesos judiciales. Estos procesos son de alta complejidad y son más complejos aún cuando yo no tengo la custodia. Vamos a pensar. María viene y nos dice, me divorcié del señor, nunca hemos regulado. Bueno, si se divorció y lo hizo legalmente, pues tendría que tener una regulación. Pensemos entonces que tenía una unión marital para que no sea un poquito más fácil. Con la unión marital debería también tener una regulación, pero conocemos cientos de casos en donde las parejas se separan y nunca hacen absolutamente nada respecto a su unión marital de hecho. Eso pasa todo el tiempo. Pero básicamente nos dice, yo nunca no he regulado con el padre la custodia. No he regulado con el padre la custodia. Entonces ahí tenemos un doble problema. ¿Cuál es el doble problema, mis apreciados colegas? Que yo voy a tener que ir a un proceso judicial donde voy a tener que hacer una reclamación de custodia y una otra pretensión de permiso de salida del país permanente para residencia permanente habitual, permiso para residencia permanente en el exterior. Y ahí metemos a nuestros jueces de la República en los casos
de más alta complejidad. ¿Qué otra cosa podría ser de tan alta complejidad? No es de alta complejidad, bueno, sí lo es, pero no es de alta complejidad, no quiero decir sobre todo en la parte procesal, sino sobre todo en lo difícil que es la toma de decisión por parte de un juez. Otra vez, sobre todo en casos donde el padre es un padre responsable, pendiente, atento, e incluso nos hemos encontrado un padre que está peleando una custodia. Papá peleando una custodia en un proceso judicial y mamá radicando una demanda de reclamación de custodia total y permiso permanente de salida del país. Imagínense la complejidad de eso. ¿Por qué es tan complejo? Porque yo pongo al juez, meto al juez en una encrucijada muy difícil en donde el juez entiende que si ese padre está reclamando una custodia, hicimos un caso, les voy a contar esto que es bien fuerte. Hicimos un caso en donde nosotros radicamos una demanda de reconvención. Ahí nos metemos en otra dificultad gigante de carácter procesal, porque resulta que nuestro Código General del Proceso no establece no tenemos un artículo que nos diga con absoluta claridad si esto se debe tramitar por un proceso verbal o por un proceso verbal sumario. Hay otro asunto que uno se encuentra y uno se queda bastante desconcertado, y es que tenemos jueces de la República diciendo que la privación de patria potestad es verbal sumario, cuando en el código está establecido con claridad que es verbal. Y uno se encuentra esto en la práctica todo el tiempo. Pero resulta que más complejo aún es el caso en donde yo estoy debatiendo un permiso de salida del país y el código a mí no me dice si ni el juez tiene un indicador absolutamente claro respecto a decidir si esto es un tema verbal o es un verbal sumario. Y si es un tema verbal, pues yo podría o cabe la posibilidad de una demanda de reconvención, pero si es es un proceso verbal sumario, pues no cabe la demanda de reconvención, y ahí tengo un enorme problema, y es que ese padre tiene unas pretensiones que se contraponen con las pretensiones de la madre. Y si yo no tengo demanda de reconvención, ¿cómo le presento a mi querido señor juez las pretensiones del padre? ¿Cómo resolvemos esto, mis colegas? Porque son temas y casos reales que ocurren todo el tiempo y todos los días. Difícil, mis colegas. Esto solamente lo resolvemos y lo desarrollamos allá en el litigio. ¿Cuál es la enorme dificultad de estos procesos, mis colegas? El juez tiene claridad que si él ordena el permiso permanente para el niño, pues básicamente está evidentemente echando por la borda las pretensiones que tenía ese padre, por ejemplo, una pretensión de custodia total. Casos reales que nos hemos encontrado, niños, madres que tienen hijos de padres distintos. Un padre ya dio el permiso y el otro padre se niega. ¿Cómo resolvemos esa dificultad tan enorme? Cuando nuestro Código de Infancia y Adolescencia, el lineamiento técnico de adopciones, toda la teoría de la defensa de esos sujetos de especial protección constitucional, nuestros niños, niñas y adolescentes, está pensada en que los hermanitos no deben ser separados. Pero ¿hay alguna justificación con base en que los hermanitos no deberían ser separados? ¿Hay alguna justificación para quitarle a un padre su derecho a ejercer el cuidado personal y ahora tener que ejercer unas visitas internacionales, colegas? Por eso les digo que es un asunto de enorme complejidad. Nos hemos encontrado que finalmente los jueces lo que hacen es un ejercicio de ponderación. Nada sencillo, nada sencillo. Y otra vez tengo que tocar, yo sé que repito mucho y perdónenme, pero otra vez tengo que tocar y ir a revisar en detalle el caso concreto e ir a revisar el cumplimiento riguroso de los derechos y los deberes de ese padre. Porque resulta que es un padre que está reclamando custodia, pero es un padre que está demandado en un ejecutivo de alimentos o fue demandado en algún momento. O es un padre que puedo probar al juez que incumple todo el tiempo con su pago de cuotas alimentarias. Ahora, ¿puede el juez con base en eso entonces conceder las pretensiones de la madre? No, no puede hacerlo, no sería razonable, no sería prudente, pero empiezo yo a mostrarle al juez indicadores de cuál es la verdadera intención, cuál es el verdadero interés y cuál es la razón real por la cual ese padre está negándose a otorgar ese permiso de salida del país. Colegas, este asunto del permiso de salida del país por vía judicial, pues no es un asunto sencillo, no es un asunto que tenga teoría legal rigurosa, no es un asunto que tenga hoy una jurisprudencia clara, es un asunto del caso concreto
y de los elementos de prueba y del debate legal que usted tenga la capacidad como abogado litigante de aperturar. Yo tengo básicamente, y al final, los debates de custodia con el agravante, no, con el elemento que hace aún más compleja la decisión del juez, que es el elemento de no solo es custodia, sino además un permiso permanente de salida del país para residencia permanente, más que permiso permanente, para residencia permanente, pues los asuntos de esa reclamación de custodia, mis queridos colegas, los asuntos de esa reclamación de custodia finalmente tienen que llevar al juez a entrar en un ejercicio de reflexión en relación con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde y cómo se garantiza de mejor manera el bienestar de los niños, niñas y adolescentes? Se puede presumir que el hecho de que el niño va a ir a vivir a Europa, entonces eso le va a garantizar una mejor educación. Desde ningún punto de vista eso se puede presumir. El sentido común nos podría decir que de pronto sí. ¿Eso está garantizado? Podemos establecer una inferencia lógica. ¿Vivir en Europa implica mejor desarrollo educativo? Para nada. Para nada, cuando yo tengo una madre que no está cumpliendo con sus deberes, a la que se le ha hecho apertura de un PART en algún momento, proceso administrativo de restablecimiento de derechos, o unas verificaciones de derechos de un padre que permanentemente ha estado ante ICBF reclamando que esa madre impide visitas, que esa madre ha hecho esto, ha hecho aquello, casos reales que hemos visto. Tuvimos un caso de una funcionaria de ICBF que se hizo, bueno, no lo tuvimos en nuestro bufete, es un caso que fue muy conocido. Es una madre que era funcionaria de ICBF y se hizo trasladar casi que por todo el país para esconder a los niños de ese padre. Ese fue un padre que al final el resultado fue incluso una privación de patria potestad, y a pesar de eso, ese padre logró unas visitas. Por eso les conté que en la patria potestad las visitas no están en los deberes, no están en los derechos, perdónenme, sino en los deberes. Complejo el tema. Algún día lo debatimos, mis colegas. Pero volvamos acá entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Hacer una ponderación de la colisión de derechos. Colisión de derechos. Tenemos la posibilidad o el derecho que tiene el padre a tener una familia. Nuestros padres colombianos, nuestras madres colombianas también tienen derecho a tener una familia y a no ser separados, como los niños, evidentemente, y más aún porque son sujetos de especial protección constitucional. ¿Cómo yo, juez de la República, decido ese rompimiento de alguna manera de ese vínculo al otorgar una custodia y un permiso permanente para residencia a esa madre o a ese padre que lo está pidiendo? Ponderación de derechos, mis queridos colegas, es lo único aquí que se puede hacer, y de parte suya como abogado litigante, un magnífico trabajo y un trabajo impecable con relación a concentrarse en probarle al juez la garantía completa y plena de los derechos de ese niño y adolescente, pero además que efectivamente el niño va a tener un mayor bienestar en ese espacio. Si usted no es capaz de mostrarle al juez que el niño va a tener una ganancia en el escenario en que el juez dé ese permiso de salida del país para residencia permanente, no espere que el juez va a... Esto es algo que yo le explico a algunos clientes, es como el juez va a tener que tomar una decisión. Perdónenme mis colegas, confírmenme por favor si me están escuchando, porque me está entrando una llamada y creo que nos bloquea aquí la comunicación. Te escucho. Gracias, súper mi doctora, que me responde por allí una de las colegas que nos está escuchando. Entonces les digo, colegas, oh por Dios, espérenme colegas, porque perdónenme por favor. El teléfono es una máquina espectacular para estos temas, pero nos implica este tipo de dificultades. Bueno, entonces les decía a mis colegas, pues ponderación de derechos es lo único que cabe en este tipo de procesos. Mostrarle al juez que esto también es una clave importante que nos hemos encontrado. Yo al juez le tengo que mostrar y darle al juez la tranquilidad de que en ese otro lugar, en ese otro escenario de vida del niño, va a haber una absoluta garantía de todos sus derechos.
Yo al juez le tengo que, ya les cuento cómo hemos hecho eso, yo al juez le tengo que demostrar que esa madre no tiene ninguna intención o ese padre no tiene ninguna intención de con esa salida del país permanente del niño romper el vínculo paterno-filial. Al contrario, ha hecho todo tipo de actos orientados a garantizar los derechos del padre. Eso es lo que yo le tengo que probar y mostrar al juez con toda la contundencia y con todos los elementos y la libertad probatoria que tenemos en el Estado colombiano. ¿Cómo pruebo yo eso? Casos reales. Nos hemos encontrado que esa madre quiere llevar al niño a Canadá, pero la madre se presenta y dice, tengo un novio que conocí hace un mes. ¿Cómo eso le da garantía de estabilidad y cómo eso le va comunicando mensajes al juez? Esta es una persona que puede ser que sea inestable. ¿Cierto? No es lo mismo la madre frente a la que yo puedo presentarle al juzgado un matrimonio de hecho sólido, que de hecho ya lleva tiempo, casos reales, parejas que están en diferentes países, parejas transnacionales, en donde el papá, el hombre, se quiere hacer cargo de los hijos, de los niños, ha apoyado financieramente, ya tienen un matrimonio, ya están haciendo un trámite migratorio para la esposa, una visa fiancé de prometida si no se han casado, o una visa ya como casados para la unificación familiar en ese país, etcétera, etcétera. Unificación familiar no es el mejor término allí, pero entienden lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo, yo tengo que mostrarle al juez esa estabilidad de esa madre. ¿Cómo más puedo mostrar la estabilidad para probar la garantía de derechos de ese niño en ese nuevo escenario? Pues, por ejemplo, con un permiso de trabajo. No es lo mismo una mamá que me dice, yo me voy del país a ver qué hago en ese país, no tengo un permiso de trabajo, no tengo un matrimonio. El juez va a tener una percepción y va a hacer una inferencia de no es muy confiable darle el permiso permanente a esta mamá cuando no tiene un plan organizado en ese nuevo país. ¿Cómo más garantizo la viabilidad de este proceso o genero un poco la tranquilidad a ese ciudadano o a ese ciudadano juez que va a tomar esta decisión? Mostrándole, por ejemplo, las alternativas educativas que yo ya tengo listas para el niño. Esto lo hicimos, por ejemplo, para un caso en donde el niño terminó yéndose a Corea del Sur, que les comentaba. Yo al juez le muestro que efectivamente la garantía de derechos está y la madre ha sido absolutamente diligente, tiene un permiso de salida del país, habla el idioma, por lo menos en una fase inicial, no va a llegar allí a aventurar, no va a llegar allí a estar sometida frente a un hombre que podría no funcionar esa relación de pareja. Le mostramos al juez el tema de permiso de trabajo, perdónenme, le mostramos al juez ya todas las averiguaciones que la mamá había hecho para resolver el tema educativo, documentos para mostrar efectivamente esas gestiones. Le mostramos al juez todo el tema de salud, cómo en ese nuevo país se le iba a garantizar al juez la salud de ese niño, niño adolescente. Yo, ¿cómo le digo al juez, deme el permiso, permítame llevarme a este niño, genere ese desacomodar al niño de su entorno habitual, pero voy a garantizarle que efectivamente el niño va a un mejor entorno, va a un mejor lugar? Es un asunto de dificultad y es un asunto de complejidad. Pero son mecanismos, mis apreciados colegas, a través de los cuales yo puedo mostrarle al juez, probarle al juez que efectivamente yo estoy haciendo los actos diligentes para garantizarle al juez de la, perdónenme, garantizarle al juez de la República efectivamente que esa madre, primero, es una mujer responsable, diligente, que ha hecho todos los actos orientados a salvaguardar y a garantizar los derechos de su hijo en ese nuevo país. Al contrario, puedo probar que ese padre ha tenido esta negligencia, ha pasado esto, aquello, o viceversa, porque también hay casos donde el padre es quien quiere salir del país. Y esto, grosso modo, mis apreciados colegas, sería el permiso de salida que se tramita ante el juez de la República. Reitero, es un asunto de alta complejidad. Tenemos debates todavía sin solución. Ya se los comenté, por ejemplo, esto se tramita como un verbal o como un verbal sumario, y si se tramita como es lógico, como un verbal sumario, porque estamos hablando de un permiso de salida del país, y el padre también quiere presentar pretensiones, y algunos jueces aplican, desde mi criterio, es un tema de tecnicismo legal, yo considero que es un error, pero nuestro código no nos da una salida. Algunos jueces dicen, si yo estoy en un verbal sumario, ¿usted cómo pretende presentar pretensiones si usted no está haciendo una demanda de reconvención? ¿Dónde me va a poner a mí las pretensiones si estamos en un verbal sumario?
y técnicamente los jueces tienen razón, pero es que estamos frente a un asunto de niños, niñas y adolescentes, donde estoy frente a la salvaguarda de los derechos de un sujeto de especial protección constitucional, mis apreciados colegas. Termino con eso, colegas, y también decirles, Migración Colombia es una entidad que me parece que hace bien su trabajo en la mayoría de las ocasiones. Comuníquese con Migración Colombia a través de los mecanismos idóneos que ellos tienen diseñados. Migración Colombia es una entidad bien organizada. Yo puedo comunicarme con Migración Colombia a través de correo electrónico. Hemos le hemos enviado alertas de impedimento de salida del país a Migración Colombia a través de correos electrónicos. Migración Colombia lo permite. Voy a explicar esto para no generar algún tipo de confusión. El padre quiere alertar a Migración Colombia de un posible riesgo de que la madre esté intentando salir del país sin su permiso. El padre puede comunicarle esto a Migración Colombia y pedirle a Migración Colombia hacerle una solicitud formal para que Migración Colombia ponga esa alerta. Eso lo hemos hecho nosotros en la práctica, mis colegas. Pero Migración Colombia en general es una entidad que hace bien su trabajo en todos estos temas de los permisos de salida del país. ¿Qué se me escapa para de pronto este abrebocas de toda esta temática tan compleja del permiso de salida del país? Creo yo que son los temas que quería contarles. Déjenme hablarles un poquito, que me parece que es un tema extremadamente interesante. Solamente vamos a hacerle un brochazo, mis queridos colegas. Déjenme hablarles muy brevemente. Voy a quitarle la diapositiva, porque yo creo que con esta ya terminamos y cumplimos de esta manera el objetivo de nuestra charla de esta noche de hoy. Pero déjenme, antes de que pasemos a esta etapa de preguntas y respuestas. No sé, mi doctor Andrés, si tú puedes quitar las diapositivas, porque si te soy honesto, no sé dónde las pongo. No sé dónde las quito. No soy muy amigo como ya creo que lo han visto. No soy muy amigo, mis queridos colegas, no soy muy amigo de esta plataforma de Teams. Gracias, mi doctor Andrés, creo que mi doctor Andrés me ayudó ahí a quitar las diapositivas. Déjenme terminar, colegas, hablándoles muy brevemente. Es un tema que me ameritaría otra charla completa. De hecho, queremos hacer un seminario sobre el tema de la restitución internacional de menores. La restitución internacional de menores, mis colegas, es la posibilidad legal que tiene un padre o una madre que, habiendo otorgado, hay varios escenarios. Escenario posible número 1, un padre o una madre que otorgó un permiso de salida del país de carácter provisional, o sea, la mamá me dice, voy a regresar al niño en la fecha X, ese padre confía en la palabra de mamá y le otorga ese permiso de salida del país provisional. Pasa la fecha del retorno y esa mamá decide y además impone su voluntad y su decisión de no traer y no retornar al niño al país. Ese es un posible primer escenario. Segundo posible escenario, esa mamá o ese papá que saca, es todavía aún más grave, que saca ilegalmente al niño del país. ¿Sí? En Colombia es viable salir por una frontera sin el permiso del padre, tristemente. Eso debería ser inviable, pero eso puede pasar. Y ahí estoy entonces frente a un escenario, en cualquiera de los dos que ya les mencioné, en donde yo puedo hacer o solicitar apertura de un proceso de restitución internacional de menores. La restitución internacional de menores es un tema extremadamente interesante, es un tema complejo, es un tema que se rige por el tema de convención, por la ley que rige el asunto, lo que rige los temas de restitución internacional de menores es la Convención de la Haya. Tengo que empezar a revisar temas importantes. ¿Es un país firmante de la convención? ¿No es un país firmante de la convención? ¿Cómo voy a ponerme ahora en comunicación con la autoridad central de ese país? Porque hay autoridades centrales de ciertos países que son muy fáciles de gestionar y hay autoridades centrales que son extremadamente difíciles de gestionar. Ese proceso, teóricamente, yo lo tengo que aperturar ante ICBF, pero yo puedo también acudir directamente a la autoridad central del otro país. Es mucho mejor, evidentemente, ir con la autoridad central colombiana para que sea la autoridad central la que me ayude a gestionar esa restitución internacional en el otro país. Hay países que funcionan muy bien en Europa, por ejemplo. Tuvimos un caso en Suecia o Suiza. Les pido que me perdonen porque no recuerdo si fue Suecia o Suiza. Pero en ese país
a nuestro cliente le asignaron un abogado de oficio que hizo impecablemente su trabajo. Ese cliente no tuvo que pagar un solo peso para todo ese proceso. Hay otros países donde el asunto es mucho más complejo. Algunos estados de los Estados Unidos en la restitución internacional es extremadamente compleja. Y la teoría legal general del tema de restitución internacional de menores, mis colegas, es que en todos los escenarios los niños deben retornar a su país de residencia habitual. Eso aplica tanto para el niño colombiano que la mamá o el papá se lo llevó sin permiso o se lo llevó con permiso temporal y arbitrariamente elige quedarse en ese otro país. Eso aplica para esos casos, pero también aplica, mis apreciados colegas, para el escenario donde el niño o la niña estaba en el otro país con residencia permanente y habitual y lo traen para Colombia sin permiso del padre o, aunque tuviera ese permiso del padre, un permiso temporal y la mamá elige que no quiere retornar al otro país. Entonces, allí también aplica la posibilidad de que ese padre extranjero o colombiano, pero estando en el extranjero, le pida a la autoridad central de su país que inicie una restitución internacional de menores con el Estado colombiano. Eso es, mis apreciados colegas, lo que tenía para contarles. Perdónenme si me pasé algunos minutos, excúsenme, por favor. Es un tema, son casos muy interesantes, es un tema de complejidad porque no tenemos normatividad muy específica. De manera general sí tenemos normatividad, pero de manera específica no tenemos norma que le diga a nuestros jueces cómo proceder. Nos encontramos en la práctica con procesos de restitución internacional de menores, por ejemplo, en donde el Estado colombiano tiene una figura muy interesante que se llaman, no quiero desacertar en el nombre, pero básicamente son jueces de la República en Colombia con vínculos o con nexos internacionales que apoyan los temas, por ejemplo, de restitución internacional para dar cumplimiento, para honrar nuestros compromisos internacionales, por ejemplo, firmados en una convención, como Convención de la Haya. Y entonces lo que uno se encuentra en la práctica es que el proceso de restitución internacional de menores, por ejemplo, cuando un padre, porque esto está tan ligado al permiso de salida del país, porque el padre dio el permiso de salida del país provisional y la mamá eligió convertirlo en permanente. Cuando el niño viene a Colombia, pues nosotros nos encontramos casos reales, mis colegas, en donde un niño en el Estado colombiano, con un proceso de restitución internacional, 3 años, un niño que entró al Estado colombiano con 6 años o con 7 años y ahora tiene 10, 11, 12, ya es un adolescente con una visión de vida distinta y simplemente por la mora judicial de nuestro Estado colombiano. Les estoy hablando de casos reales. Procesos donde la autoridad central del otro país nos ha recordado al Estado colombiano y a las autoridades judiciales y a la autoridad central colombiana, recuerde que deben ser procesos muy cortos, deben ser procesos urgentes, procesos de 3 años de restitución internacional de menores, niños en el país que deben ser retornados y que en medio de toda la dilación que se puede hacer en el Estado colombiano y en medio de la mora judicial que estamos padeciendo, pues ocurren cosas trágicas como la que les estoy contando. Mis colegas, ha sido un gran honor para mí este tiempo con ustedes, estos cortos minutos. Estoy dispuesto para escucharles, para que charlemos un poco, para responder de pronto algunas preguntas, por supuesto. Doctor Andrés, muchas gracias por esta gran invitación. Listo, muy buenas noches. Bueno, no sé de pronto en este momento quién tenga preguntas. Vamos a revisar acá lo que es las manos levantadas en este momento. Vamos a iniciar, digamos, el día de hoy, pues para no ocuparle mucho tiempo al doctor, ya que pues de pronto tiene otros compromisos en este momento. Entonces vamos a hacer un banco de preguntas el día de hoy de 5 preguntas. Las otras personitas que también tengan preguntas nos las pueden hacer saber por el grupo o al interno, que con todo gusto se la remitimos al doctor, que en algún momento él nos pueda responder y también le estaremos dando respuesta a ustedes, ya que pues el doctor tiene también algunos compromisos en este momento. Entonces, vamos a empezar con el doctor Hoyos Meneses, por favor. O perdón, doctora Hoyo Meneses Claudia, qué pena, que es la que está ahí de primerita. Doctora Meneses. Buenas noches para todos. Quería hacer una claridad más que una pregunta.
el defensor de familia también tiene potestad para dar permiso de salida del país cuando hay un padre que está desaparecido. Ausentes. Tiene razón, Ausente. No, gracias, sí señora. pero no tiene, pues ausente, obvio, pero que está desaparecido, que no hay manera de localizarlo. Hemos visto, mi doctora, gracias doctora Claudia, es un buen comentario. Ahí tenemos un tema complejo y es que lo que dice la doctora Claudia es cuando yo no conozco el paradero del padre. Entonces la madre no tiene la posibilidad de notificar al padre o de informar del domicilio. Ese tema me parece que es bien discutible y bien complejo, pero sí, efectivamente la doctora Claudia tiene razón en ese punto. Es una buena aclaración. Gracias, mi doctora Claudia. Muchas gracias. Listo. Bueno, continuamos con la doctora Dora Elena Rico, por favor. Muy buenas noches para todos, en especial para el doctor Jimmy Jiménez. Qué gusto. Muchas gracias, de verdad que aprendí muchísimo. Y usted siempre en su bondad de conocimiento. Muchas gracias. En caso de que se otorgue permiso permanente en un centro de conciliación de estos privados que tenemos, donde el padre pues otorga el permiso permanente y el padre luego quiere revocar, o sea, no se hizo escritura pública, nada, sino que se hizo un acta de conciliación y el señor otorga el permiso permanente. ¿Cómo podría él posteriormente revocar ese permiso? Sería ante el centro de conciliación, pero pues el centro de conciliación no da vigencia de ese permiso como lo hace la notaría. ¿Cuál sería la vía ahí? Yo, doctora Dora Elena, es una pregunta magnífica y es un tema interesante. No conozco un caso en donde Migración Colombia, con un acta de conciliación que diga permiso permanente de salida del país, otorgue el permiso de salida. Si usted lo conoce, está chévere porque aprendemos juntos, pero yo no conozco un caso en donde Migración, con un acta de conciliación que diga permiso de salida permanente, otorgue el permiso. Y me parecería bien delicado justamente por la misma pregunta que usted está formulando, y es que si se otorga un permiso en un acta de conciliación, si yo otorgo el permiso en una escritura pública, pues yo tengo un mecanismo legal establecido y es que cada vez que esa mamá va a salir tiene que ir a la notaría, obtener ese certificado de que esa escritura no ha sido revocada, ese permiso no ha sido revocado y lo muestra Migración Colombia junto con la copia de la escritura. ¿Qué mecanismo tenemos para probar, como usted misma lo ha preguntado, mi doctora Dora, qué mecanismo tenemos para probar que esa acta de conciliación el padre no ha cambiado de opinión, que tiene además el derecho a hacerlo? Recordemos, doctora Dora, yo vuelvo y reitero, no conozco la posibilidad de un permiso de salida del país por medio de escritura pública, por medio de acta de conciliación, y me generaría la enorme preocupación de lo que yo estoy manifestando. Nunca lo hemos hecho, para no decirle una impresión a la doctora Dora, nunca lo he visto porque nunca lo hemos hecho. Hablo de lo que sé y de lo que hemos hecho. Pero me genera esas preocupaciones, doctora Dora. Mi doctora Claudia tiene el micrófono abierto, si nos puede ayudar con el micrófono. Entonces, mi doctora Dora, me genera esa preocupación, que yo no tendría un mecanismo no tengo un mecanismo legal establecido para revocar. Y recordemos, colegas, que en asuntos de niños, niñas y adolescentes, recordemos que siempre estamos frente a la figura de cosa juzgada relativa. Nuestra Corte Constitucional colombiana, para resolver ese conflicto en relación a cada cuánto y cómo yo puedo modificar y cambiar los asuntos de los niños, niñas y adolescentes, nuestra Corte se pronunció con contundencia diciendo, es que en relación a los niños, niñas y adolescentes, yo tengo cosa juzgada, pero no cosa juzgada absoluta, sino cosa juzgada relativa. No puedo equiparar la figura jurídica colombiana de la cosa juzgada, yo no la puedo equiparar en un asunto legal donde se debatió un mutuo, un dinero prestado, donde se debatió una pertenencia. Allí opera una cosa juzgada absoluta, pero yo no la puedo equiparar, no puedo equiparar esa figura de la cosa juzgada en asuntos de niños, niñas y adolescentes, en donde estamos frente a un tema de cosa juzgada relativa. Ese papá sí dio el permiso, no quiere decir que lo dio a perpetuidad, y por eso en la escritura pública, en la notaría, sí lo puede revocar, y Migración Colombia puede verificar
verificar si esa escritura es irrevocada o no a través de la certificación que esa mamá tiene que ir a sacar cada vez que va a salir. No tiene que volver a pedirle permiso al papá, pero sí tiene que ir y certificar que esa escritura no ha sido revocada. Entonces, eso es lo que tengo para decir mi doctora Dora Elena. Adelante, doctor Gracias. Andrés. Listo, le damos paso al doctor Esteban. Hola, buenas noches. Gracias, doctor. Tengo la siguiente pregunta. Tengo una demanda de privación de patria potestad. Pues notificamos al demandado dentro del término, pero el demandado guardó silencio. Pues la presentamos con el motivo de abandono del menor. En este caso, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues en este caso, pues él no respondió a la demanda. ¿Cuál sería el siguiente paso? Usted radicó demanda, mi doctor, de privación de patria potestad y hizo notificación legal, por lo tanto, sí, corrió el término para que esta persona contestara demanda y no contestó demanda. Es lo que usted me está diciendo. Así es. Sí, señor. Perfecto, mi doctor. Primero, recordemos que nuestro Código General del Proceso establece sanción, consecuencias negativas ante la no contestación de demanda, ¿cierto? Hay una presunción de que lo que yo estoy diciendo en la demanda, esta persona que no contestó, estando debidamente notificada, está confesando. Primer asunto, para que se lo recordemos a nuestros jueces, para que le den cumplimiento, ¿cierto? Porque lo dice nuestro código. Segundo, mi doctor, algunos jueces toman un criterio de emplazar. A mí me parece que eso es impreciso. No entiendo por qué emplazar si cuando yo voy al juez a pedirle que notifiquemos o a mostrar la notificación que he hecho. Mi doctora Claudia Elizabeth, ayúdenos con su micrófono, porfa. Cuando yo voy al juez y muestro mi notificación efectivamente realizada, pues hay una presunción de que yo al juez le estoy diciendo la verdad. Ese es el domicilio que conozco, pero a algunos jueces se les ocurre que a pesar de que usted emplazó, a pesar de, perdóneme, de que usted notificó, pues en todo caso vamos a emplazar. A mí me parece que no es la aplicación rigurosa y correcta de la norma, pero vale, listo, perfecto. Segundo tema. Tercer tema, mi doctor, no sé si era el doctor Esteban o la persona que nos preguntó, no sé el nombre. Sí, doctor Esteban. Listo, mi doctor Esteban. Tercer asunto. Recordemos que nuestro Código General del Proceso establece que para asuntos de privación de patria potestad, yo tengo que convocar a la familia materna y paterna. Eso es un requisito de la demanda de privación. Entonces, revise, mi doctor Esteban, si usted lo hizo, porque es posible, y eso sí lo he visto, y me parece que los jueces en eso tienen razón. He visto que los jueces hacen la gestión o generan la gestión de que deben ser convocados si el abogado no los convocó en la etapa inicial. Tercer asunto. Cuarto asunto, mi doctor Esteban. Los jueces que son garantistas, el procedimiento dice que si tengo una notificación debidamente realizada, esa persona está notificada. Hay una presunción de legalidad y de validez de esa notificación que sigue audiencia. Eso es lo que sigue. Técnicamente eso es lo que sigue a nivel procesal. Sin embargo, doctor Esteban, también lo he visto, el juez puede tomar el camino de nombrar curador ad litem. Los jueces garantistas, a mí me parece que a veces se pasa un poco el tema. El juez puede considerar que va a nombrar un curador ad litem porque estamos frente a un asunto de sujetos de especial protección constitucional, que son los niños. Aquí lo que se evalúa y lo que está en juego no son los derechos y deberes de ese padre. Lo que está en juego aquí es el derecho y los derechos de ese niño que podrían ser vulnerados. Debería el juez ordenar también a través de su equipo interdisciplinario, cuando lo tienen, no siempre lo tienen, se puede apoyar en el defensor de familia asignado ante ese juzgado de familia, puede ordenar visita incluso presencial domiciliaria, puede ordenar entrevista al niño o niña adolescente, independientemente que haya visita domiciliaria o no. Eso es lo que sigue, mi doctor Esteban. Eso es básicamente lo que sigue. Yo lo que le diría es presione, pues, para que el juzgado elija la opción que elija, pues avance, ¿no? Que es finalmente lo que es más importante. Lo que no permita, mi doctor Esteban, que también lo he visto, es que lo pongan y lo sometan
a hacer más notificaciones por el simple capricho muchas veces de nuestros despachos judiciales, porque eso también lo he visto. Como entonces notificamos aquí y usted me está mostrando y no aparece el papá, entonces notifiquemos ahora aquí o allá y no sé qué. Eso sí me parece que es un despropósito de a veces algunos despachos y lo he visto infortunadamente. Es recomendable también, y déjenme darles esta recomendación también porque lo hemos hecho y lo hemos visto y es buen tema. Es recomendable también muchas veces cuando yo o no conozco, tengo claridad que no conozco el paradero de ese padre, no conozco el domicilio. Ese es mi debate con esa facultad que tienen los defensores de familia, difusa desde mi punto de vista ahí en el Código de Adolescencia. Pero cuando yo no conozco el paradero de ese padre o lo conozco, pero lo conozco de eso, es una dirección que yo tengo hace muchos años, que eso también lo hemos visto en la práctica, yo le puedo proponer al juez que oficie a ADRES para obtener la dirección que tenga ese padre registrada en el sistema de seguridad social, en el sistema de salud. Y ese es un muy buen mecanismo para obtener el dato de domicilio muchas veces de esas personas. Cuando yo definitivamente no tengo el dato o tengo un dato muy antiguo, yo se lo puedo, por un tema de transparencia y de lealtad procesal, yo se lo debo informar al juez. Eso lo hacemos y eso funciona. Y uno muchas veces ahí encuentra el dato de domicilio. Y cuando definitivamente ya agotamos incluso esa notificación, notificamos a unos datos que yo tenía iniciales, el juez me invita a notificar a otros datos y aún así lo hicimos y definitivamente el señor no se presenta, pues tengo una super garantía de que hicimos todo el procedimiento para efectivamente conceder la oportunidad a esa persona de controvertir, ¿no? De presentarse al proceso y controvertir. Pero además, doctor Esteban, no hay prueba más contundente del desinterés y la desatención de un padre en la mayoría de las ocasiones, no siempre, que no presentarse a la demanda, porque eso ocurre y ocurre muchas veces. Gracias, mi doctor Esteban, por la pregunta y espero haber apoyado de alguna manera con mis respuestas. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Listo, el doctor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés, al doctor Jimmy Jiménez, agradeciéndole profundamente por esta jornada de capacitación. Y mi pregunta es la siguiente, Jimmy. Doctor Juan Pablo, lo escucho súper bien un instante y ya ahora lo perdí. No sé si solo soy yo. Sí, el doctor Juan Pablo se le fue el audio. Doctor Juan Pablo, ¿nos escucha? Como que se le fue el audio, entonces pues vamos a darle paso a la doctora Luzmeri, pues mientras devuelve el audio al doctor Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Doctor, muy buenas noches. Doctora Luzmeri, buenas noches. Bueno, doctor, pues la pregunta es la dificultad o más bien de pronto como una aclaración en los procesos que usted ha llevado quizá ante ICBF. ¿Cuál es la razón? Se solicita por parte de una usuaria la salida del país de su hijo que tiene una condición de autismo. Como hace referencia a la ley, es muy clara que en la parte donde expresa que puede salir el niño, pero en una condición, un tratamiento médico, ¿verdad? Este niño tiene condición de autismo, pero lo que dice el defensor es que no puede dar el permiso, puesto que tiene que ser una condición de extremo riesgo, o sea, que el niño esté en riesgo. ¿Cuál es la dificultad que nos vemos, digamos, nosotros como abogados? Porque a los usuarios los devuelven diciéndole, bueno, uno, cualquier cosa y a veces fuera de la ley también. O sea, ¿qué se debe ponderar también allí? Bueno, el juez lo debería hacer, ¿verdad? De decir, bueno, si es de riesgo, no es de riesgo, pues él tiene un autismo y el papá, aunque pagaba cuotas alimentarias, a veces sí, a veces no, pero pues es como un tratamiento médico, pues para mejorar su calidad de vida. Entonces el defensor le dice al usuario, no señora, aquí no se hace eso, hágalo directamente ante el juez. Pero no solamente se presenta en esa situación, sino en otros momentos cuando dicen que no tienen competencia, que bueno, son varias cosas que como usted mismo lo aclaraba, son fuera de la ley, pues están desacatando también las mismas normas y colocando como dentro de sus
pues no sé, dentro de su conocimiento otras leyes que pues no están como acorde a lo que usted mismo decía, que es el derecho y de los niños, niñas y adolescentes y la misma, ¿cierto? Protección constitucional. Mi doctora Luzmeri, gracias por esa pregunta y ahí hay que tocar varios temas, ahí, mi doctora Luzmeri. Lo primero, el sentido y la lógica de darle competencia a los defensores de familia para que en ciertos escenarios y situaciones muy específicas puedan otorgar el permiso. El sentido y la lógica es, una vez más, el eje de todo lo que hemos hablado hoy aquí. Lo que se debe hacer aquí es que tenemos una primacía de derechos de unos sujetos de especial protección constitucional que son los niños. Entonces yo le otorgo facultades, la ley le otorga facultades al defensor de familia de dar permiso en ciertas situaciones y escenarios muy concretos que están establecidos en la ley. Chéquense mis colegas el 110, artículo 110 del Código de Infancia y Adolescencia. Ahí está toda la explicación de cómo se hace, por qué se hace y en qué escenarios el defensor puede. Hay un escenario que se me escapa y no lo puse en las diapositivas y es muy importante mencionarlo, y es cuando el niño o adolescente sea, eso muy pocas veces se ve, pero pues está puesto, pues hay que tenerlo allí. Cuando el niño o adolescente pertenezca al programa de víctimas o sea testigo en un proceso penal de la fiscalía, ese es otro escenario. Pero mi doctora, el artículo 110, respecto a lo que usted me menciona y me pregunta, sí dice expresamente que el tema médico debe ser, dice el código, deben ser tratamientos médicos de urgencia. Y entonces yo entiendo lo que usted está planteando, pues es que es un tema que le va a garantizar calidad de vida al niño, le va a mejorar no sé qué, pero el código dice tratamientos médicos de urgencia. Entonces seguramente el defensor está aplicando el criterio. Nos encontramos con otra dificultad con ICBF, mis colegas. En ICBF hay defensores muy buenos, muy apasionados, que aman a los niños y que hacen las cosas con mucha entrega y mucha pasión, pero también nos encontramos otras cosas que definitivamente no funcionan. También en fiscalía pasa lo mismo, fiscales en asuntos del delito de inasistencia alimentaria con todas las ganas, haciendo su mejor trabajo, y otros fiscales que uno dice miércoles, pero unos requisitos que no están por ningún lado, casi como sacando a la gente de cualquier manera, cerrándole sus casos, archivándoles, sobre todo en delitos como estos de inasistencia alimentaria, que son muy masivos, pero que no son tan graves, ¿no? Para un país lleno de homicidios y cosas tan graves, pues evidentemente una inasistencia alimentaria como delito, pues no es tan grave, pero pues debería haber una buena atención para todos nuestros usuarios. Pero doctora Luzmeri, que nos preguntó este tema de la salud, pues mi doctora, yo lo que pensaría en ese caso, varias cosas. Primero, el código sí habla de tratamientos de emergencia, tratamientos médicos de urgencia, dice el código. Entonces, me parece que el defensor puede ampararse en eso para decir, no puedo simplemente dar el permiso por cualquier razón, que sea médica, pero no, dice el código, tratamientos médicos de urgencia. Segundo, yo lo que le diría también, mi doctora, sería interesante en ese caso revisar el tema de ir al juzgado a obtener el permiso de salida del país. Porque también habría que revisar otra cosa que yo se los he dicho varias ocasiones en esta conferencia de hoy, y es revisar, mis queridos colegas, el tema de si es un permiso permanente para residencia permanente o es un permiso provisional. ¿Por qué? Porque cuando el defensor se evidencia que lo que le están pidiendo es un permiso permanente, pues es doblemente más cuidadoso. Y ya lo explicamos por qué. Porque lo que está en juego son los derechos de ese sujeto de especial protección constitucional, que es ese niño, y el derecho de ese niño a tener una familia que es su padre, y yo lo estoy alejando. Lo que esta mamá me está pidiendo, aunque puede que sea un tratamiento médico, no es de emergencia, pero lo podemos revisar, pero esto es un papá que está presente en la vida del niño, que está pendiente, y con enorme respeto a mis colegas les digo esto, puede ser un papá que tenga dificultades económicas con el tema de la cuota, pero hay papás que son impecables en su trabajo como padres, o sea, tendrían un incumplimiento, recuérdense, un abandono parcial en el tema económico,
pero tienen un cumplimiento absoluto en sus deberes emocionales. Eso uno también lo ve. Hay de todo, ¿no? Pero mi doctora, sería interesante, mi doctora Luzmeri, evaluando qué tipo de caso es un permiso permanente, es un permiso provisional para el tratamiento médico solamente, yo le diría juzgado, porque si el juez evalúa que es un permiso provisional y que el papá se niega caprichosamente, y además es un papá que puede que sí, quiere al niño, todo el tema, tiene interés, pero es un papá que ha incumplido muchas cosas, pues el juez, si es provisional, de 1 a 10, 9 va a dar el permiso. Provisional. Cuando es permanente, ya nos metemos en otras dificultades. Es lo que podría decirle, mi apreciada doctora Luzmeri, y muchas gracias por su pregunta. Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta del día de hoy, que fue de la doctora Fernanda, que fue la que levantó la mano. Esa, digamos, va a ser la última pregunta que se va a tomar acá en el panel de preguntas. Las demás preguntas que tengan, vamos a compartirles un formulario por medio del grupo para que dejen sus preguntas y ahí pues se les irá respondiendo todas las preguntas sin ningún inconveniente. Entonces, doctora Fernanda, le damos paso para que puedas hacer tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, me surgen 3 preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo se consideraría legal para poder decir o aclarar la causal de abandono? Magnífica pregunta, mi doctora Fernanda. No hay respuesta. No tenemos respuesta a esa pregunta, mi doctora Fernanda. Mira, el artículo 315 de nuestro Código Civil habla del abandono. El concepto del abandono ha sido desarrollado por vía jurisprudencial. Nosotros no tenemos una normatividad que nos diga el abandono es esto y se considera así y es así. No, no lo tenemos. Y tampoco tenemos una normatividad que nos diga es abandono X o Y situación. ¿Sí? No lo tenemos. Casos reales, vamos a la práctica, porque me encanta la práctica, porque en la práctica es donde usted dice se puede, no se puede, o cosas incluso que parecían imposibles se logran generar en resultado. Mi doctora Fernanda, me parece a mí que los jueces tienen en mente que un abandono, digamos que se puede hablar de abandono cuando yo estoy por encima de los 12 meses, ¿sí? Eso vuelvo y reitero, esto no es un criterio, estoy hablando de un criterio de la práctica de lo que hemos visto, ¿sí? Nuestra Corte Constitucional, desde mi conocimiento, no se ha pronunciado en responder esa pregunta. ¿Cuándo se puede considerar abandono permanente, ese abandono total, injustificado? ¿Es un abandono de 3 meses? ¿Es un abandono total injustificado? Me parece que eso es súper discutible. Tengamos en cuenta que sí hay otros criterios. Por ejemplo, la cuota alimentaria, con base en la normatividad que estableció el tema del REDAM, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la cuota alimentaria sí se entiende, en mora está desde el día 1 de la mora. La cuota alimentaria tenía que pagarse los primeros 10 días del mes, estamos en el día 11, ese papá está en mora. Pero ese papá puede ser reportado al REDAM solamente después de, perdónenme, porque patiné aquí en mi memoria, 2 o 3 meses, 3 meses. Después de 3 incumplimientos, ese papá puede ser reportado en el REDAM. ¿Listo? Entonces, mi doctora Fernanda, yo podría decir entonces que un abandono es 3 meses. No, porque no es un tiempo, no me parece que sea un tiempo razonable para inferir que efectivamente ese papá ha abandonado. Pero déjeme hacerle este comentario final, mi doctora Fernanda. Hemos tenido casos reales en la práctica en donde el papá ha abandonado en largos periodos, pero intermitentes. Es un papá que desaparece 9 meses, aparece 3, 4, 5 meses y vuelve a desaparecer 8 o 10 meses. Y entonces la juez me dice, ahí no hay abandono, papá sigue interesado. Me parece bien discutible y me parece que ahí hay larga ausencia. Pero que haya un criterio establecido, riguroso por la ley o por la jurisprudencia. Por la ley no, por la jurisprudencia no lo conozco, mi doctora Fernanda, creo que no lo hay. Perfecto, doctor, muchas gracias. Mi segunda pregunta era si se puede iniciar este proceso dentro de un proceso de alimentos. Ahí tengo un caso donde tengo a un menor en el cual pues nunca he tenido el acompañamiento en sí, el papá ha cumplido, de hecho cumplió hasta hace menos de, un año exactamente, hace que no volvió a cumplir estando la demanda. En estos casos se puede en ese mismo proceso hacer algo.
en cuanto a la salida del país? ¿O toca ¿Te iniciarlo por aparte? refieres, mi doctora Fernanda, te refieres a que hay un incumplimiento en el pago de cuotas alimentarias y en un ejecutivo de alimentos o en una regulación de cuota o lo que sea, si dentro de ese se puede hacer algo respecto al permiso de salida del país? Sí, sí, señor. Ok. Mm, Perdónenme un segundo, por favor. Mi doctora Fernanda, desde mi criterio yo considero que no, y además ahí tenemos un doble problema. Doble problema. ¿Cuál es el criterio de la normatividad? ¿Cuál es el criterio de la ley respecto a los temas de niños, niñas y adolescentes? Estoy hablando de custodia, alimentos y visitas. El criterio de la ley es que son procesos, por lo menos visitas y cuota alimentaria, eso está clarísimo que son procesos verbales sumarios. Yo en el proceso verbal sumario tengo un gran debate con nuestros queridos jueces colombianos que básicamente me dicen a rajatabla, usted no puede acumular pretensiones. Y entonces, y eso es lo que dice nuestro código. Pero entonces eso implica, miren la dificultad de esto, mis queridos colegas. La mamá llega donde nosotros y nos dice, yo quiero reclamar la custodia, pero además quiero que se me fije la cuota y además las visitas que si esas sí las tenemos fijadas, no me gusta como están fijadas, no funcionan. Y entonces yo tengo que ir al juez, yo tengo que decirle a esa usuaria, ok, perfecto, entonces contráteme para radicar una demanda de regulación de custodia, para radicar otra demanda de regulación de visitas y para radicar otra demanda de regulación de regulación de cuota. Y son 3 procesos judiciales con régimen, con el mismo régimen porque son verbales sumarios, pero son 3 procesos judiciales donde las partes son las mismas. Estamos frente a un asunto de niños, niñas y adolescentes sujetos de especial protección constitucional. ¿Cómo puedo yo tener que estar sometido a radicar 3 demandas distintas? Y esa es la teoría legal. Esa es la teoría legal. Eso me parece una cosa de locos. Más casos, doctora Fernanda, para decirle la dificultad que hay en la práctica. Más casos. La mamá radica demanda de custodia y el papá radica simultáneamente demanda de custodia. Y yo teóricamente estoy frente a un proceso verbal sumario y por lo tanto no puedo reconvenir. ¿Cómo entonces yo entro a debatir que yo también quiero la custodia de mi hijo o de mi hija? Doctora Fernanda, yo considero que no se puede hacer. Mi doctora, para responder a su pregunta, mi doctora Fernanda, yo considero que no se puede hacer. Tocaría entonces otro. Sería otro proceso. Si no puedo acumular ni siquiera unas visitas con una cuota alimentaria, imagínese pretender que el juez me acumule unas visitas o no sé, una cuota con una, creo que ningún juez de la República lo va a permitir. Hay que intentarlo en todo caso. Hay que intentarlo en todo caso. Y además se amparan en nuestro Código General del Proceso. Sí, mi doctora Fernanda. Y la Bueno, mi doctor última Jimmy, pregunta. listo. Tengo un Fernanda. caso también, doctor. Sí. Ay, esta era una Doctor, pregunta muy rápida. El doctor tiene No sé, un doctor Andrés, compromiso ¿quieres? o no sé, Tengo pues, unos tiene minutos como un más. Sí, sí, Listo, sí, doctora sí. Fernanda, es una pregunta por favor, muy corta porque el doctor tiene un Qué compromiso pena. urgente y pues tiene que salir. No, tranquila. Igualmente, si tienes algunas otras Mil preguntas, disculpas. te vamos a enviar el formulario. No, tranquila, no te preocupes. Te enviamos el formulario y también por ahí puedes hacer cualquier otra pregunta que nosotros se la enviamos al doctor. Bien, muchas gracias. Es que mi pregunta siguiente era, digamos, también tengo otro caso donde un niño en estos momentos ya tiene 15 años, el papá ni siquiera le dio el apellido por su voluntad, sino que fue por medio del juzgado, por medio de la prueba de ADN y todo. El señor todo ha sido obligado. También se le puede iniciar un proceso a este señor, o sea, obligatoriamente toca iniciar un proceso para la salida del país. Pero este padre, mi doctora O Fernanda, solo con el simple hecho de que en el registro civil más no firma del señor. mi doctora Fernanda, Qué pena, es que se le fue tranquila, no, tranquila. Yo tengo un tema de señal terrible hoy y espero que haya salido bien esta conferencia y les pido que me disculpen. Pero mi doctora Fernanda, perdóneme, le pregunto, pero en ese caso, ¿el papá está cumpliendo con sus obligaciones o es un papá que además de que reconoció casi que obligado, tampoco está cumpliendo? Porque Tampoco eso sí está determina un cumpliendo. poco.
Yo le diría a mi doctora Fernanda, y soy muy amigo de la privación y de la suspensión, yo le diría privación y suspensión, y no solamente le logro el tema, o sea, el hecho de que un papá haya abandonado a un hijo desde la infancia, nunca apareció, reconoció pero abandonó, o reconoció, como usted lo dice, tarde y además a regañadientes, reconoció casi que por obligación. Mi doctora, a pesar de eso, no tengo norma que me diga que a ese tipo de padres no les tengo que pedir permiso. No, lo que sí tengo es la posibilidad de privación de patria potestad o suspensión por larga ausencia. Si esa fuera la causal, revísense mis colegas las causales del 315 y 310. Las mejores y las más habituales son las que ya les menciono. Pero sí tengo esa posibilidad, mi doctora, y esa sentencia de privación o de suspensión instantáneamente me da el derecho a salir del niño sin el permiso del padre. Entonces, esa es una posibilidad. Y la facultad que tiene el defensor, usar también la facultad que tiene el defensor de acuerdo al artículo 3, de acuerdo al artículo 110, mi doctora Fernanda, en los escenarios en donde el padre no se conoce el domicilio no es posible contactarlo. Usar esa posibilidad también. Revise esas posibilidades, es lo que yo le podría sugerir. Pero son casos muy viables justamente porque el padre no está presente. Pero que instantáneamente ya no tenga que dar el permiso, no. ¿Listo? Mi doctor, Doctor, mil gracias. listo, mi doctora Fernanda. Mi doctor Andrés, con enorme respeto, yo le tengo que pedir disculpas, pero sería muy irresponsable de mi parte si yo me comprometo a que le voy a responder preguntas en el formulario a los colegas. Perdóneme, no quiero que ellos vayan a quedar con esa expectativa, porque yo no podría, no sería responsable de mi parte comprometerme a eso. Si podemos responder un par de preguntas más acá está súper, y si no, pues damos finalizada, pero no quisiera comprometerme a eso porque me da vergüenza con los colegas, pues quedar mal, porque si el doctor después me remite alguna pregunta, a mí me escribe, doctor Andrés, yo administro 32 grupos de WhatsApp, las redes sociales reventadas, nos escribe mucha gente todo el tiempo, y muchos colegas incluso me hacen consultas en privado en un WhatsApp, y muchas veces no los puedo responder o les respondo a los 3 días. No quiero comprometer algo que de pronto les quede mal. Por favor, perdónenme, por favor, perdónenme. Prefiero pasar la vergüenza ahorita que quedar mal con ustedes. Discúlpenme, mis colegas. Igualmente, digamos, no, el formulario como tal es para las preguntas que ustedes tengan, y pues de parte, digamos, del bufete de nosotros, se van a ir respondiendo igualmente las preguntas sin ningún inconveniente, porque pues también tenemos en cuenta que teníamos la ponencia hasta las 8 de la noche, y pues ese es el tiempo que dispone el doctor para la conferencia del día de hoy. Igualmente estaremos en contacto con usted, doctor, para futuras conferencias que tenemos pues con los demás colegas, porque queremos hacerle una gran invitación y pues una propuesta para que podamos hacer otra conferencia. Igual forma, pues como hemos terminado ya la ponencia digamos, del día de hoy, agradecemos inmensamente al doctor por esta gran y excelente ponencia